Fiesta. Bueno, entonces, nada, hoy he preparado una serie de imágenes de proyectos que hemos hecho donde la madera es importante. Y creo que últimamente la estamos descubriendo más y más. Y bueno, el arquitecto que también vendrá a hablaros del pabelloncito. Bueno, hemos escogido varias imágenes, es muy largo, pero bueno, esta imagen que veis es mi casa. No sé si vosotros habéis estado nunca en mi casa, no, todavía no, claramente habéis llegado ahora, ¿no? Pero los años pasados no eran vosotros, eran otros estudiantes, o sea que nuestra casa, fue una casa que escogimos con Rick Miralles hace casi 30 años. Y, y entonces era una casa muy abandonada y cuando la limpiamos nos dimos cuenta de muchas cosas, las vigas que son como muy antiguas, muy diferentes, que explican cosas y siempre explico que esta casa es como mi maestra, mi profesora. Digamos, de aquí hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo a convivir con el pasado, con otras épocas y a poner nuestras cosas, como nuestros muebles, nuestras mesas. Y normalmente estas cosas que ponemos son de madera. Y algunas de ellas las podéis ver arriba en la exposición, porque después de muchos años de tenerlas solo en casa, hemos pensado que era bonito reproducirla, hacerlas ver y ha sido como muy impactante, ¿no? También te das cuenta que tienes algo dentro de la casa y que casi, casi cuando lo pones fuera, lo descubres, ¿no? En la casa es como que tiene una función tan íntima que la conoces menos. Entonces, en el pasado también hicimos en Alemania, I don't remember where it was this competition. We did this competition in Germany. I think in 94 or 95, something like that. Y eran unas casas como que se fundían, enamoradas, they were in love, two houses in love, y se fundían las unas con las otras, y han sido uno de los primeros proyectos, era aquí donde se ponía era el master plan, uno de los primeros proyectos donde realmente toda la casa era de madera, porque en Alemania hay más sentimiento de cómo utilizar la madera tradicionalmente como estructura. Y entonces aquí queríamos hacer una nueva casa en madera. Y sabéis que para el pabellón en Blanes, que tenéis que hacer el ejercicio en estas 2 semanas, nosotros queremos que trabajáis con el tema de la madera. Entonces, aquí hay una madera entrenzada. En el Parlamento de Escocia también hay una madera que en esa época, cuando lo pusimos, que era, bueno, el proyecto el 98, 99, era muy raro poder hacer una estructura tan grande de madera. Y estos son vigas, digamos, atadas con nudos de metal, pero era una cosa muy novedosa, pero era muy importante para nosotros porque queríamos, como decir que este era casi un barco, era un parlamento que tenía que funcionar para todos los lugares de Escocia, y entonces era como en ningún lugar, como un barco en el medio del mar. Entonces, eso era nuestra idea, y así aquí veis cómo son las soluciones de los nudos de acero que permiten esta estructura tan especial. Yo me acuerdo Arup, que calculó esto, con Enrique, que tenía toda la idea. Y me acuerdo que vino en nuestra casa de vacaciones, porque estábamos de vacaciones, pero no acabábamos nunca de trabajar. En Santa Caterina es un proyecto que queremos muchísimo y la madera era como muy importante. Era la primera vez que hacíamos toda una cubierta de madera laminada. Pero como veis también hay una parte de acero, entonces un poco mixta. Y también por encima de las vigas de madera hay más maderitas
como muy sutiles, y esto es como un poco un invento que hemos hecho, porque así estas maderas se pueden doblar, son tan largas que pueden tomar la forma de la curva y tienen tres niveles, ¿no? Son como una, dos, tres, y son solapados de manera que se hacen más fuertes. Y esto es una cosa que vosotros también tenéis que un poco experimentar, ¿no? Con la madera, qué pasa cuando se trenza, qué pasa cuando se solapa, qué pasa cuando las láminas de madera van haciéndose como más fuertes, poniéndose una por encima de la otra. También estamos haciendo una estación de metro que se parece un poco al mercado de Santa Caterina, pero está en Nápoles, una ciudad italiana, y veis que está en un lugar muy construido, muy de vidrio, de hormigón. Era un proyecto de Kenzo Tange de los años 70. Y entonces esta ahora es como la única nota natural que hay en este centro tan duro, tan construido, tan de vidrio y de hormigón. Y esas son las primeras pruebas, ¿no? Porque Nápoles es una ciudad muy volcánica, tiene un volcán y hay como muy toda movida con trozos de rocas y una montaña y un valle. Y en cambio aquí en ese lugar todo es plano, todo es muy construido y esta estación así llevaba un poco de este movimiento del volcán dentro de la ciudad más dura y llevaba un poco de naturaleza, ¿no? Y yo siempre digo que el interior de esta estación, que es como una plaza cubierta, es como un bosque, ¿no? Y también hicimos mucho los pilares que se parecían a árboles dentro de un bosque. Entonces, esto es todavía, Nápoles es una ciudad que nunca se acaba nada, entonces esto también hace 20 y pico años que está en construcción, pero bueno, poco a poco hacen alguna cosita y un día quizá funcionará, no lo sé cuándo funcionará. Pero de momento estamos mirando la parte de madera que sí que está construida y sí que funciona con, como veis, láminas y una serie de láminas continuas que hace la cubierta, los pilares, los nudos de acero también en este caso o de hormigón. Y es también una manera de apoyar un edificio nuevo en una losa que ya existe y que nunca se sabe muy bien cuánto peso puede aguantar la losa. Entonces aquí veis un poco los dibujos, estos estaban colgados dentro de la misma estación y me gusta mucho, ¿no? Ver que en la obra usan los mismos dibujos que hacemos nosotros. Esta es la línea de metro dentro de Nápoles. Nosotros estamos aquí, centro direccional, después de la estación. Y aquí era un artista que tenía que trabajar con nosotros y al final, pobrecito, no puede porque siempre falta el dinero, como siempre en Nápoles. Tenía que hacer un gran dibujo por encima de la cubierta, como algo, una cara antigua que salía un poco como las que han salido del volcán de Pompeya y que están ahora en el Museo de Nápoles. Eso parece que no puede ser, pero ya veremos qué arte tendremos. Y esto no es Nápoles, esto es Tenerife. En Tenerife también hicimos una construcción de madera laminada, que es un templo budista. Un templo budista que se ha construido encima de una ruina, bueno, de un hotel que nunca se acabó. Estaba feísimo, pero bueno, le hemos puesto mucha tierra delante de este hotel y entonces ahora parece que solo existe este edificio, esta gran cubierta de madera, que es una cubierta un poco inspirada en la tradición tibetana, bhutanesa, de los templos que tienen diferentes niveles de cubierta y bueno, que mira al mar y da una sala espectacular. Aquí veis que ya llegaba la tierra que ha cubierto toda la parte de delante del hotel
Y esto es un poco lo que hay ahora, con una gran escalera que lleva al templo y todas estas cubiertas de diferentes niveles que llevan el aire, la luz y todo lo que es necesario, digamos. Aquí es una sala muy grande, como de 1000 metros cuadrados, que algunas veces se ve que ha tenido grandes cantidades de personas. Y ahora pasamos a otro edificio, donde también para nosotros fue muy importante la madera. Esta es una iglesia en Ferrara, donde hemos empezado un proyecto que nos gustó muchísimo, porque realmente era un proyecto de espiritual, como de reinventar el espacio sagrado, ¿no? Que es una cosa difícil. Y ahora os salto toda la parte de cómo lo hemos pensado, pero os estaba como enseñando cómo es similar, ¿no? Lo que se hace en la maqueta y después en la construcción. Todo tenía que ser de madera, la cubierta, pero se decidió eh, que era demasiado caro. Entonces se hizo con una shell de hormigón, que es muy bonita, bien bonita, pero me faltaba mucho una sensación como de calidez. Entonces, para el sonido, para el acústico, entonces fuimos a una solución de madera para dar esta cosa como de parar el sonido, de difundirlo, en el mismo tiempo de dar una imagen casi de casa. Igualmente, cuando era de hormigón, era muy bonita. Un artista muy conocido en Italia, se llama Enzo Cucchi, ha estado con nosotros haciendo el arte cerca de la arquitectura. Visitas de obra siempre hace mucho frío. Y aquí se estaban colocando sus obras de arte, que son unas cruces en las paredes. Cada pared tiene una cruz. Y si la pared es curva, la cruz es curva. Y entonces él trabajaba la cruz con piedra, una piedra gris, bonita, que se llama piedra serena. Este señor, este es el liturgista, el cura, que te explica. La sensación tiene que ser de encontrar a Dios, ¿no? Entonces el artista tiene que interpretarlo y el arquitecto también, ¿no? Y entonces hay momentos muy, muy bonitos, muy de aprendizaje o de broma, como este es el cura, ¿eh? Que está dentro donde irá la Virgen en el futuro, y el manager, y al final la cerámica es lo que va a vestir la piedra, las cruces de piedra, y el arte de Enzo Cucchi está en bajo relieve en cada una de estas formas cerámicas que van como a abrazar las cruces. Y nosotros también siempre con el liturgista que dice, tenéis que hacer unos muebles que pero son la tradición del cura que se levanta, que lee, que tiene una vela, o sea que tú tienes que aprender todo lo que es el movimiento, lo que es la simbología, ¿no? Muy importante. Y entonces aquí es como nosotros interpretamos la simbología, ¿no? Era como troncos de árboles, pensar que los troncos podían ser los objetos que formaban los materiales, los muebles del altar. Y entonces en el techo, esta es la primera prueba de cómo intentamos hacer un techo acústico fácil de construir, pero también con un trenzado de madera. Esto se puso directamente. Hay unos dibujos muy bonitos que yo creo que se enseñará Nazareth más adelante. Y creo que la presencia de la madera al final es como muy importante, ¿no? Porque la puerta es como un mueble, hay estas cruces grandes que son maderas recicladas, que creo que también el reciclo es muy importante porque te da la, la, la texture, te da la historia, te da toda esta parte como más de presencia antigua.
Y estos son los muebles nuevos que hemos hecho, que también están hechos como de lamas. Yo no sé si aquí tengo imágenes, pero son laminados y después tratados como si fueran un tronco entero, como si fuera un árbol entero, pero hechos de diferentes materiales. Y así pueden unificarse piezas. Esta es de hace 800 años, esta es moderna. Aquí se lee, hay el libro, aquí los curas se sientan. Entonces, todo este trabajo con la madera sirve para dar el carácter a la iglesia y dar también esta sensación que nos dice el liturgista de sentirse realmente en un lugar muy espiritual y muy especial. Entonces, esto es un poco, esta clase es un poco rápida, ¿eh? ¿No? Porque es un poco, no, os enseñamos todos los materiales que tenemos de madera para que vosotros después podáis trabajarlos, podáis tener ideas y podáis aplicar para el proyecto que tenéis. Bueno, entonces no es madera, es piedra, pero también un material maravilloso. Piedra, esto de mantener las cosas como primitivas, como casi sin trabajar, es muy fuerte, ¿eh? Es una cosa importante. Esto salió así de la cantera y solo se hizo la parte de encima. Y aquí veis con más claridad los muebles, cómo están hechos con lamas diferentes de maderas y después unificados de manera que parezcan sólidos, ¿no? Parezcan troncos sacados del árbol. Y las lámparas también, que las tenéis arriba, que trabajan mucho con este sentimiento de dar calor y además proyectar unas sombras que en algunos casos parecen sombras de ángeles. Pero eso no lo habíamos hecho expresamente, ¿eh? Ha sido de by chance, milagro, ha salido. Y aquí hay la fuente del bautizo, hay los varios lugares de la iglesia, pero veis que el trenzado de madera le da un carácter muy fuerte y mucho, digamos, mucha sensación como de encontrarse en casa, de encontrarse eh, acogidos, que es la cosa importante. Esa me encanta porque esta es cerámica pintada de oro y que se parece mucho al entramado de madera del techo o al color también de la madera, que es como realmente una madera puede ser también un color del oro. Te da esta sensación como de mucho calor, de mucha belleza y también de mucho ah, como preciosidad, ¿no? Algo que es muy importante. Cuando la luz está al interior, lo que sale por aquí es realmente un color dorado, ¿no? Un color muy, muy cálido. Entonces, bueno, esta es la iglesia de Ferrara. Hemos hecho muchas cosas y las maderas hemos descubierto que son cosas con varias naturalezas. Por ejemplo, aquí vosotros tenéis pequeños troncos cortados que se llaman listones, tenéis chapas. Les habíamos pedido chapas muy sutiles, pero no han podido darlas. Pero vosotros podéis trabajar con ellas. O aquí, por ejemplo, esto que es la tradición del mimbre, esta es madera, pero es madera enana, bebé, que acaba de nacer. Es un árbol que tiene menos de un año, lo corta y entonces con él se puede trabajar. Y para nosotros ha sido muy bonito descubrir todo el tema de la madera pequeña o del mimbre o del sauce o del ratán, porque son maderas que permiten un trabajo de trenzado, que es un trabajo que normalmente se usa para el campo, pero no se usa tanto para los edificios. Y en este caso nosotros hemos propuesto de hacer un edificio con trenzado y aquí veis que estamos montando los paneles de mimbre en la fachada del pabellón de España y el pabellón así se ha vestido con, además
muchas tonalidades diferentes, de más claras, más oscuras, haciendo casi dibujos como caligrafías y transformándose en algo tipo un animal, ¿no? Entonces, yo creo que esto es también interesante pensarlo como un trabajo de madera, sobre todo vosotros que ahora estáis trabajando en un jardín, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una madera trabajada que dialogue con la naturaleza, dialogue con un jardín, ¿no? Que sea no solo el tronco, pero también a lo mejor las hojas. Y aquí también hemos hecho los muebles, estos muebles de mimbre, de bambú, que es bambú recortado, un poco como en la iglesia, ¿no? Como hecho en láminas que después se puede trabajar y hacer formas diferentes. Y bueno, entonces habéis visto que hay varias posibilidades y esto, por ejemplo, hemos intentado llevarlo a materiales que no fueran madera, como por ejemplo en esta estación que hemos hecho en Francia, que todavía no está construida, pero está en construcción. Es en una periferia, estas son imágenes de la periferia en Francia, y, y no queríamos aquí poner un edificio que se pusiera tipo búnker, ¿no? La periferia era muy peligrosa, pero nosotros queríamos hacer un edificio como muy abierto, ¿no? Un poco como el arte, este es un artista que trabaja mucho con las periferias, porque trabaja con la cara de la gente, ¿no? Que desde que no la ves, a la vez enorme, gigante en una fachada. Él trabajó en una favela, él se llama Ger, trabajó en una favela, hizo un trabajo estupendo, con unos ojos grandísimos en la favela. Sí, sí, muy, muy bonito, en Brasil, me parece. Seguro que lo encontráis en internet. Entonces nosotros aquí hemos propuesto al principio de hacer algo tipo una cara también. Después también una cosa que era similar a un mercado con los colores, con los tejidos. Y con estos colores y tejidos hemos llegado a imaginar una gran pérgola que tenía que ser como muy ligera y formar una plaza y la idea era un poco la idea del tejido, ¿no? Todavía era como la idea de cómo hacer una arquitectura pública, pero casi como el pabellón de España, casi tejidas. Y entonces hemos estado probándola muchas veces. Ahora, lastimosamente, tejida no podrá ser. También hemos intentado tejer la estructura, todo el material tenía que ser un material tejido y al final veis estas pruebas y lo que veis afuera en entrar aquí en el local es un poco una prueba general de esto, que lo hicimos para la Bienal de Venecia para ver cómo se podía trabajar con tejidos, pero tejidos no naturales, tejidos como hechos con fibras de vidrio, fibra de basalto, fibra de carbono. Y esto ha sido como muy interesante, ¿no? Realmente. Y hay gente en Alemania, sobre todo, que está trabajando muy bien con esas fibras. Pero para mí esto es interesante en este contexto, porque también con estas fibras artificiales se puede aprender de las naturales, ¿no? Intentar que las fibras artificiales respondan un poco como las fibras naturales. Y esto es la cosa que me interesa. Y también hemos tenido otras ocasiones. Yo aquí tengo no sé cuántas imágenes, ¿eh? A un determinado momento paramos y ya está. Pero os enseño solo los ejemplos porque así vosotros podáis aprender. Y aquí estamos en una carpintería, una serie de arquitectas y de amigas, que somos todas amigas, y estábamos trabajando todas sobre una exposición que tenía que investigar sobre cómo hacer trabajos de madera de diferentes formas. Y entonces trabajábamos con una empresa muy buena, se llama La Navarra, y teníamos que hacer unos objetos que tuvieran que ver con nosotras. Yo trabajaba con Marta Thorn, que es esta señora rubia que habéis visto,
y hacía objeto para ella, pero dos de los objetos también tenían que ser para mí. Y entonces era como hacer los objetos casi con nuestras personalidades, nuestro perfil, las cosas que nos gustaban, nuestra historia. Con eso hicimos unos collages y de los collages empezamos a hacer pruebas diferentes, cómo se podía construir con todo este material algunos objetos. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos empezado a hacer lo que son las maderas una al lado de la otra, la que habéis visto en la iglesia. Antes hemos experimentado aquí, que son como láminas diferentes, de secciones diferentes, que cuando están una al lado de la otra son como un tronco. Pero, por ejemplo, también hemos hecho otra madera que es el revés, es madera laminada que se va como poniendo en una forma y va como tomando la forma que tú quieras, como un piano, ¿no? Muy complicada, ¿no? Como esta. Y estas eran dos mesitas de casa que tenían que tener como lugares para poner cosas, pequeños cajoncitos, pequeños lugares para poner tus tazas o materiales. Entonces veis que tienen muchos intarsios y son maderas una al lado de la otra y después se van como poniendo estas decoraciones de chapas diferentes. Y esto ha sido muy interesante, más que nada porque ha sido como experimentar y aprender con gente que sabe trabajar la madera, cómo se pueden hacer dos cosas que son al revés, ¿no? Una madera laminada que toma una forma y la otra unas secciones de madera que van uniéndose, ¿no? Y obtener muebles distintos con técnicas distintas. Esas son las láminas de madera. ¿Veis cómo se hace la curva? Se tienen que poner las muchas láminas juntas. Después hay prensas, es muy largo, muy complicado hacer el mueble tan pequeñito, ha sido tremendo. Si hay que comprarlo, esto costaría no sé cuánto, por eso que no se encuentran cosas así. Pero es muy interesante. Cada forma tiene que tener un molde y después van prensando el molde y poco a poco sale como una madera que tiene esta forma. Entonces ha sido como muy bonito ver los artesanos cómo trabajan este tipo de cosas, como casi es casi un violín, ¿no? Al final son estos materiales increíbles. Casi es una pena hacer un mueble con esto, ¿no? Y aquí veis el momento en que se van como poniendo las láminas y aquí como los dos resultados. Yo creo que están por aquí, ¿no? Estos muebles. A lo mejor los sacamos después con los cajoncitos, los insertos, lamas diferentes que se han unido y hay dos que son como dos troncos, pero son dos troncos artificiales. Uno es el perfil mío, más o menos, y el otro es el perfil de mi amiga, de Marta Thor. Y después aquí hay como un piano que toca hasta tierra y el otro que tiene las patas. Y bueno, y aquí estamos Marta y yo por encima de nuestros perfiles. Pero ha sido un experimento muy bonito. Después se ha hecho una exposición, una cosa como muy simpática, que también hemos llevado en este local, porque había más cosas. Esta es Karma Pijem de RCR, es Javier Cercas, un escritor muy bueno, es Ascun Chinchilla, que también es una muy buena artista, y aquí habían más elementos creados con diferentes técnicas de la madera, que si queréis después os hacemos ver en detalle todo. Y bueno, aquí después hemos empezado a trabajar más con madera. La gente de madera nos conocía y nos invitaba a hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, aquí en Milán nos invitó a hacer una instalación para 2 semanas solo, pero durante el Salone del Mobile, es un evento muy importante en Milán. Y entonces aquí era como hacer un mueble que utilizara maderas viejas. O sea que aquí la idea era
too good to waste. Hay muchas maderas que en principio se tiran porque son viejas, porque son feas, porque tienen nudos. Y en esta exposición la idea era trabajar estas maderas de mala calidad y transformarlas en algo maravilloso. Entonces, con esto también hemos trabajado con muy buenos carpinteros, en este caso ingleses, que nos han ayudado a solucionar las cosas. Nosotros hemos dado unas formas divertidas, que esto tenía que ser un mueble interactivo. La gente viene en este lugar que es una universidad, pero cuando viene en ese momento viene para ver instalaciones. Y entonces este mueble interactivo permitía espejarse, mirarse en un espejo, abrir un banco, cerrarlo. Todo tenía un poco una forma similar a las columnas del patio y realmente ha habido mucha gente que ha venido aquí y ha sido como muy divertido, sobre todo muchísimos niños que la gente se sentaba, hacía sus relax, miraba el teléfono. Bueno, nosotros también estábamos encantados y ahora esto lo tenéis arriba y es donde nosotros hacemos la comida, salimos en la terraza, porque lo estaban tirando, entonces nosotros les dijimos, por favor, de no tirarlo. Entonces, bueno, aquí hace unos años nos han llamado en Milán para hacer un showroom de cerámicas. En principio teníamos que exponer cerámicas y nosotros le dijimos, pues ponemos vuestras cerámicas como un mosaico romano, antiguo romano. Y ellos se divirtieron con esto, pero también nos dijeron que tenían que exponer muchas cerámicas, ¿no? Como una especie de catálogo de exposición. Entonces, para hacer el catálogo, le propusimos poner unas maderas trenzadas son complicadas porque estas realmente no son como la iglesia que están en el techo. Estas tienen que estar de pie solas. Y entonces al principio parecía como realmente difícil, ¿no? Hemos hecho muchas pruebas y no se sabía muy bien si lo pudiéramos hacer, pero en estas maderas había la posibilidad de exponer las cerámicas y era como un juego entre materiales naturales como la madera y material natural como la cerámica. Y además el nombre de esta tienda se llama Araño, que es araña. Y entonces hemos jugado con telaraña, ¿no? En las vitrinas o también en mosaicos, casi telarañas en estas trenzados de maderas. Y esto deja ver las colecciones que existen y, bueno, están en todos sitios del lugar, pero siempre están mezcladas con madera. Que también hemos llevado nuestros muebles, nuestras lámparas y hemos encontrado unos fantásticos muebles ya prefabricados con todo el trenzado, con todas las redes que hacía mucho este efecto. Entonces, bueno, esto veis que al final se pudo construir y aquí hay una variante de los muebles que habíamos hecho para casa y todo esto es como un museo, ¿no? La madera funciona como para dar fuerza a estas cerámicas que se tienen que exponer, se tienen que ver, se tienen que poder eh, apreciar y el juego de madera y cerámica es como muy especial y también, sobre todo porque esta madera es como muy trenzada, ¿no? Muy ligera, se ve maciza y en el mismo tiempo transparente, que era algo que queríamos. Bueno, de los muebles hay muchísimo que ver, hay mucho material también de las lámparas, pero las veis arriba, así que no hay problema. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí, bueno, que aquí hay, bueno, más de los muebles, que quizá arriba no los tenéis todos, pero también, digamos, últimamente hemos estado muy
eh, capturados y enamorados del tema de la madera, madera trenzada y mimbre. Entonces, estos son unos mobiliarios de nuevo tipo, de mimbre, que realmente son un mix entre una hamaca y una silla, ¿no? Bueno, estos son un poco todos los juegos que estamos haciendo con mobiliario. Aquí veis una exposición del mobiliario que tenéis arriba, donde hemos presentado en esta fantástica sala en Milán, 12 metros de altos, como una reproducción idealizada de la casa, de nuestra casa, como diferentes en un lugar público. En el suelo de plástico estaba dibujado toda la casa, los muros, las cosas, así que podías imaginar, y los muebles estaban colocados por allá, haciendo como una recreación de la casa. Son muchos y si preguntáis después a Nil, a Ilia, ya veréis que tendréis la posibilidad como de estudiarlos más en detalle. Este es como muy especial, muy complicado. Cada uno tiene su manera de hacerse. Y bueno, a ver qué más os puedo explicar, porque no sé muy bien qué más materiales tenemos por aquí, pero era un poco como para... Ah, sí, mira, esto es un vídeo, ¿eh? A ver si consigo ir atrás. No consigo. No consigo, no puedo. Era un vídeo muy bonito, pero no puedo ir atrás. Pero os lo explico con las fotos. Esto es también algo que hacemos mucho, ¿no? Hoy estamos aquí en una clase y bueno, vosotros estáis trabajando con nosotros un poco porque vosotros estáis haciendo 2 semanas de aprendizaje. Y nosotros estamos con un proyecto y os proponemos el proyecto que estamos haciendo. Entonces, vuestras ideas, prometo que nadie las copia. Prometo. Pero es muy bonito porque vosotros nos dais mucha energía, nos dais ideas y será como realmente un intercambio, ¿no? Como un workshop verdadero. O sea, después de estas 2 semanas, nuestro proyecto será más bonito, será más rico. No, no será igual que el vuestro, pero será más especial. Y por ejemplo, para la exposición que habéis visto, nosotros hemos hecho un workshop, un juego que ha durado una mañana
con unos niños. Son niños que tienen, bueno, que tienen unas dificultades y que pero pueden moverse, no están totalmente perfectos, pero pueden jugar, pueden hacer cosas. Y sus padres han hecho una asociación para darle actividades. Y entonces le hemos propuesto una actividad de pintar con los pies. Y después fue un desastre porque no solo con los pies, también con las manos, todos sucios, todo una cosa increíble. Y hemos pintado estos grandes paneles de papel. Había como unos stencils y con los stencils al final, después de haber pintado con las manos, con los pies, tirado cosas, no sé qué, se ha sacado el stencil y ha salido el dibujo. Y ha sido muy bonito, porque yo creo que ha sido como darle una vida nueva, especial, no solo nuestra, pero también de la gente. Uy, es que no puedo ir atrás. No pasa nada. Por la grabación, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, nada, ya después lo veréis después. Y entonces no solo habían estos materiales, pero también había el material del workshop, que yo creo que es enriquecer el proyecto. Y entonces vosotros aquí con nosotros estáis para también enriquecer nuestro proyecto. Nosotros esperamos que para vosotros sea interesante, pero estamos aprendiendo juntos, ¿no? Realmente